En este video, para la cátedra Lengua y Literatura, desarrollaremos la novela La historia de mis dientes por Valeria Luiselli. Primeramente, ¿quién es Valeria? Bueno, ella nació el 16 de agosto de 1983 en Ciudad de México. Es hija del diplomático Casio Luiselli, quien fue el primer embajador mexicano en Sudáfrica. Estudió en la Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En 2008 se estableció en Nueva York para estudiar un doctorado en literatura en la Universidad de Columbia. Algunas de sus obras son Papeles falsos, Los ingrávidos, Los niños perdidos, además de La historia de mis dientes. Ha escrito artículos para el New York Times, El País, entre otros. La última distinción que recibió fue la beca MacArthur en el año 2019. Bueno, ahora daremos una pequeña explicación de la novela. Como lo indica su título, los dientes del subastador y los subastados son protagonistas. Muestran las anécdotas para vender los dientes melancólicos de Borges o la dentadura cavernosa de Platón, pero también son decisivos en las escenas de la vida cotidiana de Gustavo Sánchez, mejor conocido como Carretera, su identidad, su idea del prestigio e incluso la relación con su hijo. Todo un acierto desde su punto de vista, el engranaje de su pensamiento y el tono burlesco con el que encara su personal lucha, satirizada en la urgencia por adquirir una dentadura, ya que carece de dientes, que otorgue dignidad a su personalidad. Dicho por su autora en una entrevista, los dientes son una excusa para hablar de otros temas. Sirven para contar una serie de cosas que van adquiriendo un valor agregado a medida de que va narrando. Estructura del texto. Luiselli demuestra su talento para hilar historias, como la de este hombre común, que le permite recorrer espacios y tradiciones de México. Adapta el lenguaje y la narración. Añade referencias personales, históricas y culturales. Se habla del texto como una fábula biográfica, ya que ensambla discursos ficcionarios y biográficos a la vez. Se narra específicamente la historia de vida de un personaje de ficción, con algunos elementos propios del género literario o histórico de la biografía. Bueno, hablemos del género. La historia de mis dientes es una novela contemporánea que cuenta la historia de Gustavo Sánchez, un hombre que tiene vida sencilla, pero desde su perspectiva se convierte en una gran aventura. Gran parte de la primera narración se trata de una experiencia curiosa y divertida. Carretera cuenta la historia a través de sus dientes. Todo esto lo denominamos como autobiografía o fábula biográfica. ¿Quiénes son los personajes? Bueno, el personaje principal, que ya fue mencionado varias veces, es Gustavo Sánchez, mejor conocido como Carretera. Un personaje que, nacido con un defecto en su dentadura, se convertirá, según su propia versión, en el mejor cantador de subastas del mundo. Coleccionista de todo tipo de cosas. Idea un sistema particular de subastas. Después se encuentran los personajes secundarios, que son Rubén Darío, dueño del puesto de periódicos; Azul, esposa de Rubén Darío; Ratzinger, hijo de Gustavo Sánchez; Salvador Novo, que es el operador; Jenny López, secretaria; Josecito Vasconcelo, servicio al cliente; el señor Octavio, gerente de la fábrica; la Flaca, esposa de Sánchez; y Luis Felipe Fabre, dentista. Conclusión. Esta novela autobiográfica de fácil lectura nos deja como mensaje que toda persona con objetivos claros en su vida puede superarse, perfeccionarse y lograr lo que se propone. Lograr ver las oportunidades que se les presenta y tomarlas
tratando de no perjudicar a nadie, aunque a veces dejemos cosas en nuestro camino que también pudieran ser importantes en nuestras vidas. ¿Qué opina la autora? Para la autora, el personaje principal, Gustavo Sánchez, está basado en un tío de ella. Quiere lograr, con este personaje, acercarse al mundo del arte, pero no directamente, como un artista o escritor, sino indirectamente, como la profesión que tiene Gustavo, subastador. Mientras escribió la obra en Estados Unidos, tuvo que escarbar el pasado y recordar anécdotas y frases familiares cuando ella era pequeña en México. El tema de los dientes son una excusa para hablar de otros temas, es decir, sirve para contar una historia a través de ellos. Es para demostrar el valor de las historias y el discurso cuando tenemos frente a nosotros un objeto, en este caso, los dientes del personaje principal. Bueno, comenzaremos narrando la historia de mis dientes. El capítulo 1 se titula Libro 1, Principio, Medio y Fin, en donde el relato comienza con esta frase. Cada diente en la cabeza de un hombre es más valioso que un diamante. Así, en las siguientes líneas, el personaje principal, Gustavo Sánchez Sánchez, realiza una pequeña autobiografía. De leer la historia de mis dientes, ya que es su carta familiar a la posteridad, su ensayo sobre los coleccionables y el reciclaje radical. Así, Gustavo Sánchez Sánchez, también llamado Carretera, nuestro personaje principal, nos sumerge en la historia de su vida. Comienza explicando una serie de anécdotas desde su nacimiento, ya que él nace con un defecto en su dentadura. Y nos transporta hasta el momento en el que, según él, se convierte en el mejor contador de subastas del mundo. Y todos nos estaríamos preguntando, ¿cómo lo logró? Bueno, aquí voy a contarles. En un principio, Carretera describe a su madre como una persona que siempre lo amó a pesar de su aspecto físico. En cambio, describe a su padre como una persona agresiva y prepotente. Al pasar los años, sus padres fallecen y él cuenta que nunca va al cementerio a verlos porque él es alérgico al polen y en el cementerio hay muchas flores. Nos cuenta que el primer trabajo que tuvo fue en el puesto de periódicos de Rubén Darío, que estaba en la esquina de la calle Aceites con la calle Metales. Tenía apenas 8 años y ya se le habían caído todos los dientes de leche. Gracias a ese trabajo es porque se hace amigo de Azul, quien era la esposa de Rubén Darío. Fue su mejor amiga. Gustavo cursó la primaria, la secundaria y la preparatoria y pasó desapercibido y con muy buenas calificaciones. Cuando cumple 21 años, le dan un trabajo como guardia privado en una fábrica de jugos en Villa Morelos. Así nos cuenta que estuvo 19 años, menos 6 meses de baja por una hepatitis, trabajando en esa fábrica de jugos. Nos cuenta cómo un día cambia su vida. A un operador de la empresa, Salvador Novo, le agarra un ataque de pánico mientras atendía a un mensajero de el HDL. Ante esta escena, Joselito Vasconcelos, de servicio a clientes, le grita a nuestro personaje principal que acuda a ayudar a esta persona que estaba teniendo un ataque de pánico. Nuestro personaje principal se dirige rápidamente hacia él y le pregunta cuál era su nombre. Esta persona le responde, Manuel Maples Arce. Continúa llorando, entonces nuestro personaje principal lo abraza y seca sus lágrimas. Comienza a hablarle y abrazarlo y pregunta por qué se encuentra así. Esta persona le explica sus problemas hasta que se recompone.
Al día siguiente, por la suerte de nuestro personaje principal, el señor Octavio, gerente de la fábrica, lo llama a su oficina y le anuncia que le iban a ascender de puesto. Al recibir este cargo, muchos de sus compañeros no estuvieron de acuerdo con este nuevo nombramiento. Entonces, el gerente ordena a Gustavo que realice cursos en el exterior para especializarse en el manejo de las crisis del personal de la empresa. Así es cuando Carretera comienza a viajar por distintos lugares del país y toma cursos y clases sobre el control de ansiedad, primeros auxilios, nutrición, comunicación, etc. En uno de estos cursos es donde conoce a la flaca, quien se convertirá en su futura esposa. La flaca, como era bailarina, convence a Gustavo a dejar el trabajo en la fábrica de jugos. Entonces, gracias a esto, Gustavo pasó mucho tiempo intentando entrar en el mundo de la danza y el arte, pero desgraciadamente no tuvo éxito. Entonces tuvo que realizar distintas tareas. Trabajó como masajista, como mecánico de bicicletas, como vendedor de helados. Inclusive tomó un curso en mitología en la Universidad Nacional de México. Al pasar los días, la flaca le comenta que estaba embarazada. Entonces Gustavo estaba esperando a un hijo. Al pasar los meses, nació el 19 de septiembre de 1985 Ratzinger Sánchez Tostado. Así le había puesto a la flaca a su hijo. Gustavo nos cuenta que Ratzinger había nacido bien y sin señales particulares. Todo muy bonito. Gustavo nos cuenta que cuando Ratzinger ya gateaba y la flaca había salido por fin de la depresión postparto, invita a su departamento a cenar a Joselito Vasconcelos, un ex compañero de la fábrica de jugos. Entre tantas charlas, la más importante fue cuando Joselito le comenta que el guardia que lo reemplazó en la fábrica se convirtió en un excelente subastador. Esto le llama mucho la atención a Gustavo, ya que si estudiaba para ser un gran subastador, podría poder reemplazar su dentadura. Al otro día, desesperado, Gustavo tomó el metro y recorrió toda la ciudad en busca de algún letrero donde se den cursos de subastas. Después de muchas horas de búsqueda, encontró un letrero en una peluquería japocoreana en la calle Londres, en donde el maestro de origen japonés, señor Oklahoma, daba clases en elegancia y distinción en las subastas. Carretera nos cuenta que sin este profesor él no sería el exitoso subastador que es hoy en día. Una de las frases que más ayudó a Carretera fue: lo más importante en esta vida, decía el maestro Oklahoma, es alcanzar y tener siempre un destino. Carretera nos dice que siempre tuvo el mismo objetivo claro, un destino. Me iba a volver subastador para poder rehacerme los dientes. Los viajes diarios, todos los meses, comenzaron a molestar a la flaca. Finalmente se divorcian y desde ese momento Carretera nunca más volvió a ver a la flaca y a su hijo Ratzinger. Al pasar los meses, Carretera se volvió a casar y se divorció unas 4 veces, hasta que le dio fin y comenzó a contar objetos para subastar y ya no mujeres. Cada vez crecía más económicamente y aumentaban sus viajes. Hasta que por fin, en una de sus últimas subastas, que fue en Miami, encontró que se subastaban los dientes de Marilyn Monroe. Al hacer la primera oferta, Carretera no dudó y levantó la mano.
Le costó mucho obtener los dientes, pero lo logró. Al regresar a México, viajó a la odontología más prestigiosa, en donde el dentista Luis Felipe Fabre le trasplantó la dentadura de la diva de Hollywood. Desde el momento en el que Carretera sale de la operación y durante muchos meses más no pudo dejar de sonreír. Todas las personas que pasaban al lado de él se ganaban una sonrisa. Así es como finaliza este relato, en donde este personaje principal nos demuestra que siempre hay que luchar para obtener nuestros objetivos,